Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o muy buenos días, mejor dicho, y continuamos en este Observatorio de la Movilidad. Bueno, me están traicionando totalmente el subconsciente y lo van a entender las personas que nos están viendo en el día de hoy inmediatamente. Leticia López, experta en innovación y coche conectado en Telefónica España. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Y me traiciona el subconsciente porque estábamos hablando, Leticia y yo, que nos acompañó la semana pasada en nuestro Observatorio de la Movilidad. Sí, sí. Entonces ya me ha quedado a mí en el subconsciente que seguíamos en el Observatorio de la Movilidad como si no hubiésemos avanzado en el tiempo. Nos acompaña también Juan Videgain, el scam de la cuenta de Telefónica España en Tellat. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo del buenos días, buenas tardes, ya eso no lo vamos a cambiar. Es decir, con lo cual va a dar igual porque suelo saludar por la tarde, saludo como si fuera por la mañana. Eso ya lo doy por perdido. Y como decía, seguimos en nuestro observatorio del 5G, en este segundo observatorio del 5G, y lo vamos a hacer para hablar de movilidad y de la potencia del 5G en movilidad, el transporte y el vehículo conectado. Como os decía, Leticia, Juan, lo estábamos comentando antes, oye, se abre un sinfín de oportunidades, lo hemos visto a lo largo de estos días, lo estamos comentando y evidentemente dentro de la movilidad se abre, Juan, todo un abanico de posibilidades que hasta ahora, pues oye, los estamos empezando a ver, pero que sin duda habrá muchos que no hayamos visto y que estarán por llegar. Entonces yo lo primero que quería preguntaros es en qué situación estamos y qué es lo que se prevé que ocurra con la llegada del 5G a la movilidad. Hola, muy bien. Pues mira, nosotros nos dedicamos a hacer equipamiento de comunicaciones. Llevamos 35 años en el mercado, empezamos con el X25, IP, estamos ahora con las redes que se hacen por software. Y vimos, desde un principio vimos las posibilidades de las redes móviles para todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y sobre todo para montarlos en vehículos, ¿no? Entonces, estamos dedicados a hacer equipamiento para vehículos de transporte de personas, vehículos públicos, trenes, autobuses, etcétera. Y ahora mismo los servicios que se están dando con el LTE son servicios de entretenimiento a bordo, servicios internos como el ticketing de los autobuses, etcétera, que se llevan. Pero claro, por ejemplo, en el entretenimiento a bordo, pues todo lo que es los trenes, pues, para ver las películas necesitan tener las películas en el propio tren. Eso es un problema, porque para poner un equipo en un tren tiene que pasar unas certificaciones complejas. Cada mes tiene que ir alguien a cambiar las películas, porque no puede estar 3 años. No puedes tener permanentemente puesta la película. Y nosotros queremos que con el 5G, con el nuevo ancho de banda que se va a dar, pues ese tipo de cosas se van a poder aligerar dentro del tren y se van a poder hacer en streaming, etcétera. Es decir, yo creo que va a ser un avance y va a hacer que sea más fácil que los operadores empiecen a poner, los operadores ferroviarios intenten poner más entretenimiento a bordo, etcétera. Bueno, ahora iremos entrando en materia, pero sí me gustaría conocer un poco la visión de Leticia. Pues desde Telefónica consideramos que los servicios de la futura movilidad vendrán, pues como está llegando 5G, poco a poco. 5G yo creo que ayer quedó totalmente claro que no llega de golpe, 5G está llegando paso a paso, se está definiendo en 2 fases los estándares, ahora mismo tenemos el 5NSA, que es un 5G que se apoya en la red 4G, y en un futuro tendremos pues el 5G standalone. En un futuro estamos hablando ya del año que viene, 2023, ya pues una masificación, ¿vale? Y además viene acompañada de una serie de ingredientes que son muy importantes, que es la frecuencia, a medida que luego ahondamos sobre ello. Entonces, a medida que tengamos más capacidades y más prestaciones de 5G, esos servicios de movilidad irán evolucionando. A día de hoy, ¿qué tenemos? Podemos ofrecer ya, lo más importante, conectar, ¿no? Conectar los equipos, conectar las infraestructuras, conectar los vehículos, sensorizarlos. Y tenemos esa capa de comunicación que brinda pues, unas capacidades que a día de hoy pues, son una latencia menor, unos anchos de banda más grandes, etcétera. Actualmente estamos focalizados en casos de uso de asistencia a la conducción que irán evolucionando a casos de uso de asistencia cooperativa a medida que esas latencias vayan disminuyendo y, lógicamente, pues para culminar en la conducción autónoma.
Bueno, pero me da que para eso todavía nos queda Sí, mucho nos tiempo quedan para unos que cuantos veamos años, sí. la conducción autónoma plenamente, ¿no? Oye, lo primero de todo, nos decías tú ahora, Leticia, lo estamos viendo a lo largo de todo este observatorio, y ayer además yo creo que nos lo explicaban bastante bien. Todavía nos queda mucho tiempo, todavía vamos a ir viendo un despliegue del 5G que va a ser progresivo, y poco a poco vamos a ir notando el cómo esas nuevas experiencias se van entrando en nuestra vida. Es decir, esto no va a ser de hoy para mañana, sino vamos a decir, coño, de repente nos vamos a dar cuenta de que algo de lo que estábamos haciendo cambia gracias a esa tecnología 5G, ¿no? En términos de movilidad, ya empezamos a ver cosas. ¿Qué casos de uso son los que estáis viendo ahora mismo o que ya tenemos encima de la mesa y que la gente puede decir, oye, pues yo esto no me había dado cuenta, o resulta que yo ya lo he podido ver, o lo estamos probando y en breve lo vamos a tener en la calle y lo vamos a poder utilizar, lo vamos a poder ver? Nosotros hasta el momento, llevamos desde el 2018 probando, haciendo casos de uso, probando con nuestros clientes, casos de uso de movilidad, tanto en el ámbito de ciudades inteligentes como en el ámbito de carreteras, ¿vale? Y en el ámbito industrial. Casos de uso que hemos estado probando, por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho comentar, lo comenté de hecho en el Observatorio de Movilidad de la semana pasada, pero quiero volver a incidir sobre él porque creo que es un hito relevante, que es el de asistencia a la conducción en un túnel, en el túnel de Cerisal, un túnel que no está sensorizado, un túnel en el que las condiciones climatológicas a la salida son totalmente diferentes de la entrada, un túnel en el que la asistencia a la conducción es bastante importante. Ahí fuimos de la mano del MITMA, lógicamente, sensorizamos el túnel y asistimos a la conducción, alicatamos el túnel, como digo yo, de muchísimos sensores, de muchísimas cámaras con sistemas automáticos de detección de incidencias, con una inteligencia muy cerquita del túnel que lo que hacía era que procesaba toda información, te detectaba situaciones anómalas e informaba al coche. Pero esos son pilotos a día de hoy. ¿Por qué? Porque la infraestructura tiene que estar conectada. Se requiere una inversión necesaria para conectar esa infraestructura. Y luego, además, necesitamos un vehículo, o sea, un vehículo que tiene que estar conectado o bien de manera nativa o bien a través de un móvil, pues para suplir, ¿no? O como elemento, mejor dicho, de transición hasta que lleguen los vehículos conectados. Entonces, a día de hoy lo que tenemos es pilotos, y esos pilotos los tenemos que ir empujando poco a poco, y con estas ayudas de los fondos europeos, entre todos, pues para esa digitalización de las carreteras y de las ciudades, ¿no? Para brindar estos servicios. Vale, nosotros estamos empezando ya a ver que hay, más que con pilotos, que la tecnología nos lo va a permitir, por ejemplo, en convertir una ambulancia en un mini hospital. Es decir, permitir que cuando llega la ambulancia a atender al herido, pues se pueda desde la ambulancia acceder a toda la documentación que tienes tú en tu sistema de sanidad, que mediante las cámaras, incluso los especialistas del hospital, se puedan adelantar y puedan acceder a ver qué le pasa al enfermo para cuando llegue ya estar preparados. Ese tipo de servicios ya se pueden dar. Es decir, la tecnología que hay 5G con el NSA ya sí que nos permite poder convertir, por ejemplo, una ambulancia en un mini hospital y para darle un servicio mejor al ciudadano. Hombre, evidentemente de eso se trata, ¿no? El de que poco a poco vayamos ofreciendo nuevos servicios, mejores servicios. Obviamente, oye, estamos dando esos primeros pasos, ¿no? Nos queda mucho tiempo también hasta que veamos el despliegue total, hasta que lo vayamos incorporando, sobre todo en términos de movilidad, el coche conectado, etcétera, pues teniendo en cuenta además que los ciclos de vida que tienen los coches son de 7 años en exposición, hasta que salen los nuevos modelos, etcétera, y demás, pues es evidente que todavía nos queda mucho tiempo. Sin embargo, sí que podemos ir incorporando ya, como nos decías antes y como estábamos comentando, ¿no? Distintas experiencias, distintos proyectos que pueden ir aportando soluciones en la parte quizá, vamos a decirlo así, en la parte más industrial, ¿no? del transporte. Eso es. Es decir, dentro de los vehículos de seguridad, incluso, no sé, los camiones de bomberos también con el 5G se pueden convertir en centros de operaciones para, yo qué sé, una catástrofe, un incendio. No tienes el propio camión de bomberos, ya puede ser el centro operativo para manejarlo todo, y eso pues nos lo va a dar el 5G, los accesos rurales del 5G, y todo eso está disponible ya. Es decir, ya son cosas que se pueden ir haciendo ya. Problema que tenemos aquí, inversión.
Efectivamente, es decir, eso lo que hace falta. Esto es lo más básico. Eso lo que hace falta es que Inversión. desde la política se pueda ver que le puedes dar una mejora al ciudadano invirtiendo en esta tecnología. Eso es fundamental. Yo creo que aquí con el tema de los fondos europeos, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenemos una oportunidad histórica muy importante. Tenemos esos primeros 70.000 millones que tienen que llegar y además yo creo también, me da la sensación de que las empresas también tienen ganas de invertir, de poner dinero y de que poco a poco vayan saliendo adelante distintos proyectos y que esta tecnología se puede ir implementando. ¿Vosotros tenéis esa percepción de que en efecto hay interés por parte de las administraciones, por parte de las empresas de ir apoyando todos estos proyectos? Bueno, nosotros este año, aunque no tiene que ver con movilidad, la Xunta de Galicia sí que ha comprado para su red de oficinas lo que antes para ellos era un respaldo LTE, ha comprado todos los accesos en 5G. Es decir, van a empezar a desplegarlos ahora en diciembre. Creo que son como 2.000 puntos en las oficinas de Xunta, que lo que antes era un respaldo, pues ahora va a ser un acceso como si fuera un principal, donde van a tener el FTTH y el 5G. Es decir, le van a dar un mayor ancho de banda, mejores soluciones para 5G, y eso lo ha puesto, la Xunta lo ha puesto en el pliego. Es decir, querían que fuera sus accesos con 5G porque sacan concursos a 4 o 5 años. Y claro, pues si te quedas con la tecnología que está ya cayendo, pues luego se les iba a quedar anticuada. Entonces lo han empezado a pedir, lo estamos empezando a ver ya. Bueno, nosotros lo que creemos es que todas las empresas, y ya no solamente en el ámbito de movilidad, yo creo que todas las empresas pues se han dado cuenta, ya lo sabían antes del COVID y durante la situación del COVID, pues este pensamiento se ha acelerado, tiene una urgencia al final por una transición digital y una transición energética que es fundamental, bueno, pues para la transformación de la sociedad, de la economía, etcétera. En el ámbito de la movilidad, efectivamente los fondos europeos, los hemos dicho, tienen una partida muy importante para las infraestructuras, digitalización de carreteras, y eso pues va a sentar las bases para una futura transformación que, como decimos, va a ir poco a poco. O sea, la inversión en infraestructuras, la inversión en la digitalización de la carretera, yo creo que todos los tenemos en mente. Ayer hablaban, bueno, de las nuevas políticas de pago por uso, que al final, bueno, es un retorno. Había un poquito de controversia, ¿no? Pero bueno, al final todo va orientado al final, ¿no? Estamos todas las empresas empujando, los operadores, al final con un despliegue de 5G, que a partir de ahora se activará la banda de 700, y eso concretamente para el tema de movilidad es un activo muy, muy fuerte, porque al final es una banda que va a ser propia de 5G. Cuanto más baja es la banda, al final más cobertura vamos a tener, ¿no? Ya os digo que para el ámbito de movilidad es esencial. El ámbito al final de ayuntamientos están por ello. Operadores de infraestructura, nosotros tenemos bastantes reuniones con Ferrovial, con Abertis. Quieren al final ellos potenciar también sus carreteras, hacerlas más seguras, con peajes inteligentes, con sistemas a lo mejor de también utilizar los propios vehículos como sensores de la detección del pavimento de la carretera, para que luego esa labor de mantenimiento de las carreteras pues sea más efectivo. Y por supuesto los automakers, o sea, los automakers están totalmente involucrados en el tema de dar conectividad a los vehículos, que además bueno, es obligatorio, ¿no? desde el sistema eCall, y están cada vez, bueno, pues poniendo capas adicionales a esa conectividad, pues para ofrecer seguridad, ¿no? Porque al final aquí de lo que estamos hablando es de seguridad, ofrecer una seguridad de que los coches sean cada vez más inteligentes, sean más cooperativos en un entorno totalmente colaborativo, con el objetivo fundamental de reforzar la seguridad en las carreteras. Esa seguridad puede llevar o puede a un escenario de siniestralidad cero, por ejemplo. Bueno, esa es la visión, la famosa visión cero, ¿no? La famosa visión cero. Eso efectivamente es una situación idílica que yo personalmente creo que va a ser complicado, pero lo que está claro es que todo este entorno colaborativo, al final la información es poder, como digo yo. Entonces, saber lo que está pasando a tu alrededor, lo que está más allá, ¿no? de tu campo de visión, y poder tener toda esa información para anticiparte a posibles riesgos,
Eso ya, no sé si va a ser esa visión cero, pero desde luego va a disminuir drásticamente el número de siniestros. Sí, claro, que tú tengas la posibilidad de saber Claro. si vas en el coche, si vas a girar, que hay un peatón o que el paso de peatones está el semáforo en rojo o está no sé cómo, eso indudablemente nos tiene que ayudar. Eso no sé luego si nos distraerá más o nos distraerá menos. Luego habrá que ver el cómo lo tenemos planteado, porque hay veces que la pantallita dices, bueno, a lo mejor, y el otro día además lo hablábamos también con el director general de tráfico, que bueno, es que las pantallas van a ir a la voz, pero es verdad que ahora distraen. No estaba muy contento con el tema de las pantallas y los pilotitos. Al final y quieren demás. pues lo que son sonidos muy básicos, o sea, alarmas, ¿no? que te despierten y te hagan reaccionar y decir, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Pero efectivamente, o sea, al final la mayor parte de los accidentes, más de un 80%, se deben es causa de un error humano, con lo cual cualquier asistencia siempre es un plus a la seguridad y, por supuesto, a la eficiencia del tráfico, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta, estamos hablando de seguridad, que eso es indudable, también hablamos de las cadenas, de las empresas de distribución, de las empresas de viajeros. Todo esto nos permite también, entiendo, el tener una mayor trazabilidad de los vehículos, el mantener una mayor capacidad en tiempo real de dónde están, qué está sucediendo, cómo lo podemos hacer, optimizar en definitiva toda la cadena de transporte que tenemos en marcha. Sí, en los proyectos donde estamos se sigue, los vehículos están totalmente localizados en los sistemas, basándolos con el GPS y enviando los datos por la WAN. Se sabe perfectamente dónde están, a qué velocidad van, etcétera, etcétera. Luego, si están sensorizados, pues se le puede decir si tienen averías, si no tienen averías, yo qué sé, antes de que llegue el tren, pues puede saber que va con el aire acondicionado averiado y le tiene que esas cosas no pasan, pero casi nunca, pasan casi nunca. Etcétera, todo ese tipo de cosas se puede ir haciendo ya. Es decir, eso es una realidad ya. Y esa información también se puede trasladar, entiendo, hacia los pasajeros. Y esa información, la que sea necesaria, claro. Claro, esa información se puede dar en el Play Renfe que tiene Telefónica con Renfe. El pasajero se conecta, bueno, no sé si lo habréis hecho cuando vais, te puedes conectar y recibir distinto tipo de información. Es decir, te pueden dar desde la información, desde el puro entretenimiento hasta cualquier información útil que te puede dar del lugar de destino, etcétera. Y ese entretenimiento que tenemos a bordo va a ir cambiando, va a ir evolucionando a medida que se vaya incorporando el 5G y que lo vayamos teniendo más extensivo a lo largo del territorio. Claro, yo entiendo que la posibilidad de poderte bajar, de ver las cosas en streaming, sí que va a hacer que el tipo de entretenimiento que busquemos en el tren sea, bueno, el tren, con el vehículo sea distinto. Que no esté ligado a lo que está solo dentro del autobús, que yo creo la principal limitación, sino poder ir, porque ahora mismo la salida que te dan para internet es muy pequeña, porque claro, el ancho de banda es muy pequeño, entonces bueno, pues te vale para el WhatsApp o cosas por el estilo. Con el 5G sí que vas a poder acceder a un streaming que te dé el operador ferroviario, el operador del autobús o quien lleva el contrato, pero que va a poder ser en streaming. Es decir, con eso va a poder ser un entretenimiento mucho más, igual que ver cosas en directo. Que ahora mismo el partido de fútbol, que estaba los partidos de fútbol que se ven ahora con vía satélite, pues también se van a poder ver en streaming. Porque claro, el vía satélite tiene la cosa de que cuando te metes en un túnel, pues en el partido de fútbol eso se lleva mal. Se lleva mal. Eso quiere decir que te gusta bastante el fútbol. No sé por qué me da. Fútbol o deportes, en general. ¿no? En general. Eso se va a hacer sería extensible también, entiendo, a los vehículos conectados, a los coches, es decir, al vehículo conectado tradicional de toda la vida. Eso lo veremos también en algún momento. La parte de infoentretenimiento. Pues hombre, a ver, nosotros desde Telefónica, cuando hablamos de vehículo privado, lo que estamos haciendo sobre todo son pilotos de reforzar la seguridad. Ese es nuestro principal objetivo. Pues lógicamente 5G ofrece unos anchos de bandas que son pues la verdad increíbles, vamos a decirlo así, porque además justamente ahora también te permite hacer agregaciones con 4G.
Y pues para los pasajeros de detrás a día de hoy, pues efectivamente se podrán descargar contenidos en 4K, contenidos en alta calidad, podrán jugar con latencias mínimas, etcétera. Pero bueno, nosotros ahí, al margen de probar la capacidad de 5G de ancho de banda de bajada, no, la verdad es que no hemos hecho mucho más. Sí que es cierto que hicimos hace un par de años una experiencia de infoentretenimiento, pero con un autobús, ¿no? Porque esos servicios los vemos más pues para los servicios de transporte público. Lo hicimos con TMB en Barcelona. Entonces lo que dotamos fue en un autobús turístico, en la segunda planta del autobús. Sobre los cristales del autobús pusimos una pantalla TOLED, una pantalla transparente, ¿vale?, que parecía que era el mismo cristal, y a medida que iba el autobús recorriendo distintas ubicaciones turísticas de Barcelona, pues se les ofrecía a los pasajeros una experiencia inmersiva, interactiva y geolocalizada, ¿no? De tal manera que pasaban, pues yo qué sé, por Montjuic, y se les ofrecía la realidad virtual, digamos, una realidad aumentada se superponía sobre la realidad y permitían al final, bueno, pues descargarse contenidos, interactuar, etcétera. Todo eso utilizábamos 5G, ¿vale?, para el ancho de banda de bajada, para transmitir y la retransmisión de todos esos contenidos. Entonces nosotros esa experiencia de infoentretenimiento a día de hoy la vemos sobre todo en temas de transporte público, para ofrecer experiencias innovadoras a los pasajeros. Lo que pasa es que también, por tanto, lo que estamos viendo es una de las cosas que estábamos hablando durante todos estos días, que es, una vez más, la llegada de nuevas vías de negocio, por ejemplo, en este caso, para el transporte de pasajeros, al ofrecerles nuevas oportunidades, nuevas... Sí, justamente a nosotros, TMB lo que quería con este piloto, bueno, pues era justamente explorar, ¿no?, y obtener el feedback de esos clientes, pues para intuir si podía poner un incentivo, bueno, o un plus, pues justamente en la entrada de los autobuses turísticos en la parte de arriba. Efectivamente. Sí, nosotros lo estamos viendo en los últimos años. Ya con el LTE se empezó a ver. Ahora nosotros, por ejemplo, con CAF, todos los trenes que fabrican y que venden, sobre todo pues venden aquí o en el extranjero, todos van con un router de LTE para conexión y con wifi para los pasajeros. Es decir, lo que antes no era una rareza, ahora ya es algo normal. Es decir, es como una pieza más del tren cuando lo fabrican. Y para todas las compañías de autobuses igual, ya todos cuando van a optar a un contrato para que le den, yo que sé, la línea de tal ciudad a tal otra, ya les ponen, oye, pues tiene que tener wifi para los usuarios, etcétera. Entonces eso ya eso ya está empezando a ser, y con el 5G pues se le van a poder dar muchísimas más cosas. Ahora mismo solo te dan el poderte conectar al wifi, WhatsApp, efectivamente, y para poder tener el WhatsApp y poco más, y con esto pues vas a poder hacer muchas más cosas. ¿Cuándo creéis que veremos realmente la mayor parte de la potencia del 5G en la parte del transporte, de la movilidad? Hombre, yo entiendo que el año que viene, que ya se va a empezar con el SA, pues yo creo que ahí sí que van a empezar a hacer... O sea, nosotros ahora mismo estamos limitados, por ejemplo, por el precio que tienen los dispositivos 5G, porque acaban de salir, entonces hasta que no lleven un rodaje los precios todavía son caros. Ayer nos decían que no esperemos mucho el año que viene tampoco, con el tema de los microchips y estas cosas. Sí, eso la verdad es que no está afectando a todos. Yo, cada vez que oigo eso te salta ya estamos aquí, mis compañeros de fabricación, de producción, pues están como locos buscando componentes por cualquier sitio. Me dicen que le compran los microchips a Jack Sparrow, así que hay empresas que están haciendo de oro acumulando chips y vendiéndolos a 4 o 5 veces su valor. Entonces, bueno, eso puede ser una barrera de entrada. Es el tema del precio. O sea, a nosotros ahora mismo nos cuesta en fabricar un router, lo que es el módulo 5G vale lo mismo que el resto de componentes. Entonces, eso al final hace que el precio suba y que sea un poquito una barrera para todas estas empresas que lo quieren incorporar en sus vehículos. Entonces, bueno, esperemos que esto poco a poco se vaya normalizando. Con el LTE pasó algo por el estilo, pero sí es cierto que con nada que se empezó a usar mucho el LTE, los precios de la tecnología bajó bastante.
Entonces esperemos que eso pase también en el 5G, porque si no va a ser un problema, claro. Hombre, y entiendo que por vuestra parte 3/4 de lo mismo. Claro, al final el precio sigue siendo barrera de entrada para todos. Sí, siempre las economías de escala siempre marcan ahí sus números. Yo, en cuanto a la pregunta que has planteado, pues lo he contestado antes. O sea, la banda de 700 va a ser fundamental para que desde los operadores móviles proveamos esa autopista de conectividad para que luego ya terceras empresas, ¿vale?, puedan hacer uso de ella. Como he dicho antes, al final la tecnología está disponible, pero todas las empresas, los partners de la cadena de valor al final tienen que impulsar, pues, para que los servicios de movilidad ya sean una realidad dentro del año que viene, 2022, 2023, etcétera. Es fundamental porque la tecnología ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es acompañarnos de esa inversión en infraestructura, de esa inversión en sensorización para poder ofrecer los primeros servicios de movilidad. Nosotros, y lo has dicho antes, la verdad es que bastante bien, sí que vemos más aplicable, más capacidad de generar negocio en la parte de industria, en la parte de llevar toda esa tecnología de coche conectado, llevarla a, pues eso, a terminales portuarias, pues para todo lo que es la coordinación entre del tráfico industrial, la coordinación de grúas, de vehículos pesados, camiones, etcétera. Entonces, sí que vemos que toda esa parte de industria pues tiene como a corto plazo es más fácil llegar a ella, es más fácil implementar esas soluciones de coche conectado al final, ¿no? Y en unos años pues será una realidad que nuestras carreteras empiecen a estar conectadas pues de una manera básica que lógicamente poco a poco irán evolucionando. Irán creciendo, ¿no? Y sobre todo en tema industrial, ¿no? Lo que decíamos en negocios, en fábricas, en grandes centros de producción, terminales portuarias, aeroportuarias, incluso ferroviarias también, ¿no? Yo creo que esa posibilidad de crear esas redes privadas, el que puedan tener, controlado cómo funcionan, cómo va el proceso de fabricación con respecto al momento en el que tienen que llegar los vehículos, etcétera. Yo creo que ahí se abre una oportunidad muy potente de crecimiento en un primer momento, ¿no? Yo creo que quizá ahí es donde vamos a ver realmente el verdadero, el auténtico impacto que va a tener el 5G, más que verlo en las carreteras o en nuestro día a día. Sí, totalmente. O sea, desde automatización de las cadenas de producción, ¿vale? Pues hacerlas más eficientes, soluciones de gemelo digital, ¿no? Porque al final las soluciones de gemelo digital, que lo que consisten es en pues hacer una simulación de cómo tiene que funcionar la máquina y compararla con el funcionamiento real de la fábrica para al final para detectar ineficiencias y mejorar la cadena de producción. En logística y en distribución con AGVs, con trazabilidad de AGVs para también eficientar sus rutas y, como he dicho antes, en cuanto a seguridad física en una terminal donde hay muchos vehículos pesados es decisivo. Sí, nosotros llevamos tiempo viendo que en la industria el tema de la sensorización de todos los elementos de una fábrica, por ejemplo, con el wifi se quedaba corto, es decir, las bandas que maneja el wifi, pues con nada que le empiezas a poner barreras ya les cuesta llegar hasta donde están los sensores. Con el tema de las redes privadas de LTE y de 5G, pues ese va a ser una zona de negocio para poder pues eso, automatizar todo lo que tiene que ver con las fábricas. Nosotros estamos estudiando, tenemos una línea de estudio donde para fábricas de coches, donde se puede poner la propia conectividad 5G del coche desde que se pone, ya está activa desde que se le empiezan a conectar, desde que se le empieza a montar el coche, incluso cuando se termina el coche de fabricar, él solo se puede conducir él solo hasta la campa, etcétera. Y eso lo estamos mirando. Tenemos sistemas que son capaces de, poniendo un pequeño sensor que lleva ya el 5G en una caja, por ejemplo en un almacén también de fábricas de coches, saber dónde está específicamente en el almacén para cuando tengan que ir a recogerla, pues la propia carretilla sepa
dónde está esa caja con esos componentes, etcétera. Es decir, todo eso se va a poder hacer con el 5G porque con el Wi-Fi no se podían localizar bien las cosas, y etcétera. Es decir, es un nuevo sitio donde se puede generar negocio. Hombre, aquí también lo que tenemos es esta hiperconectividad, y yo creo que lo comentábamos ayer por la tarde, me da la sensación en una de las mesas, yo creo que lo hablábamos, que es el tema de la seguridad. Al final, una de las ventajas que nos da o las oportunidades que nos da el 5G es esta hiperconectividad, el tener nuevas oportunidades de negocio, el que todo esté conectado, pero claro, al mismo tiempo eso nos obliga a hacer grandes esfuerzos en materia de ciberseguridad, de seguridad, de mitigar riesgos. Claro, imagínate una fábrica totalmente conectada, si tienes una entrada no deseada, algún tipo de problema, te paraliza la producción, tienes problemas, o simplemente en un coche conectado, pues el que te bloqueen un freno, te apagan el motor o determinadas circunstancias, ¿no? Todo eso también se está trabajando ya para ir poniendo esos controles, y cómo vamos a ir asumiendo también ese incremento de la seguridad que vamos a necesitar. Pues mira, por separar los ámbitos, en el ámbito industrial tenemos las redes privadas 4G, que son una realidad y la verdad un éxito entre nuestras industrias, redes privadas 5G, que además también todo lo que es 5G siempre viene acompañado de una tecnología, que la tecnología es computing, que al final lo que significa son poner servidores cercanos en las instalaciones del cliente o cerca de donde se produce el servicio, pues para al final, para reducir latencias. Es muy lógico, cuanto más cerca, pues menos o más rápido es el viaje, ¿no?, de los datos, y más rápida es la latencia. El poner un centro de edge computing, ¿vale?, en un cliente, o que el cliente, mejor dicho, tenga sus datos en un centro de edge computing, es muy seguro porque todos esos datos no viajan a Internet. Entonces son comunicaciones aisladas, comunicaciones seguras. Además, 5G también tiene una función, que es una función en su versión mejor dentro de unos años, ¿vale? En su mejor versión va a ofrecer una capacidad que es la de Network Slicing, que es una capacidad que te permite, también se ha hablado de aquí, pero al final lo que te permite es crear redes virtuales específicas, ¿vale?, para casos de uso específicos y para clientes también. Son redes virtuales únicas para ellos, con lo cual la seguridad está totalmente asegurada. Y muy brevemente, en el ámbito ya de coche conectado, ¿vale?, en el ámbito más masivo, en el tema de ciberseguridad también estamos trabajando con ellos. De hecho, la semana que viene, sí, bien, junto con DECRA, que tenemos un laboratorio con DECRA en Málaga, pues para impulsar al final el ecosistema de coche conectado. DECRA tiene allí un circuito para que las empresas desarrollen soluciones de celular V2X. Nosotros hemos dotado de cobertura 5G a ese circuito, y luego también hay una sala empantallada para que esas soluciones no solamente se prueben con frecuencias de España, sino también con frecuencias internacionales. Bueno, pues vamos a hacer un demostrador de dotar de una capa de ciberseguridad pues a todas las comunicaciones vehiculares, siempre bajo los estándares, como siempre. Sí, nosotros, como dentro de que somos un fabricante de redes de comunicaciones, el tema de la seguridad lo tenemos siempre muy al día. Entonces le ponemos una capa de seguridad es que es transversal al final. O sea, eso es necesario para todo. Da igual lo que vaya debajo del router, que siempre va a ser necesario la capa de seguridad. Oye, en 10 segundos, a modo de titular, ¿cómo imagináis el mundo de la movilidad en los próximos 5 o 6 años? 5 o 6 años ya. Hace 5 o 6 años estábamos... Bueno, si preferís 3. Ahora. Sí, no, yo creo que el tema de que todas las cosas todos los vehículos estén conectados sí que va a ser. Es decir, ahora es raro en los vehículos, tiene que ser muy nuevo. Dentro de 5 o 6 años yo creo que van a estar casi todos los vehículos conectados. Todos los vehículos privados, no lo sé, porque esos son más difíciles de cambiar, la gente tarda más en cambiar de coche, pero lo que sí está claro es que en los vehículos públicos de transporte, los vehículos públicos de seguridad sí que van a estar todos conectados, eso seguro. Sí, pues en el ámbito de movilidad, de aquí a 2 o 3 años, pues veremos ciudades inteligentes, ciudades seguras. Yo creo que en la parte de ciudad se desarrollarán muchos los servicios de multimodalidad, es mi percepción, y en el ámbito de carreteras yo creo que empezaremos a ver esos primeros casos de conducción asistida que ya serán más masivos.
Pues Leticia López, Juan Videgain, gracias a los dos por estar aquí con nosotros en este Observatorio del 5G. Un placer. Muy bien, Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.